Bueno, amén y gracias a Dios, hermano Rubelio, muchas gracias por hacerse cargo y muy buena tarde, noche para todos. Bienvenidos a esta clase de cómo tener éxito en proyectos materiales. Bueno, una clase, ya estamos nosotros montados en el mes de julio, ¿no? Y al estar en el mes de julio, nosotros ya llevamos un año y 7 meses prácticamente hablando del tema, enlazando un subtema con otro subtema, pero todo está dentro de lo que nos propusimos a estudiar nosotros desde el año pasado en el mes de enero, ¿no es cierto? Porque está la parte 2 de todo esto que venimos estudiando nosotros. Y estamos en este momento hablando de la necesidad de desarrollar en nosotros mmm, los elementos más importantes que nos conducen a alcanzar esos propósitos, ese proyecto, ¿no? Dios todo lo crea con propósito. Bueno, eso lo venimos diciendo ya durante muchas clases y lo hemos comprobado con la palabra de Dios, que Dios todo lo crea con propósito. No ha creado absolutamente nada sin tener un propósito en mente. Y para alcanzar esos propósitos, porque en realidad en eso consiste la vida, cuando hablamos de propósito es que en eso consiste la vida, al menos una vida que valga la pena. Si yo estoy viviendo una vida que vale la pena, quiere decir que yo estoy viviendo una vida en pos del desarrollo de ese propósito. Si no estoy en pos de ese propósito, pues estoy viviendo una vida como la viviría cualquier persona sin Dios, como la viviría cualquier impío, ¿sí? Como la viviría cualquier carnal. Ah, pero para alcanzar esos propósitos, pues es necesario desarrollar en nuestras vidas unos elementos que son importantes y hay unos elementos que son más sobresalientes que otros. En este caso, pues, la templanza. Estamos hablando de templanza. Para ser cristiano uno tiene que ser templado, que sería la manera como se califica o como se cataloga a la persona que tiene templanza. Templanza, templado. O la definición de templado. Templado, pues que está lleno de templanza, ¿cierto? Eh, un sinónimo de templanza, pues el dominio propio. Lo hemos visto. Bueno, y un sinónimo con un concepto más moderno, pues la autodisciplina. La autodisciplina. Si a usted el término autodisciplina no le gusta tanto, pues entonces el término templanza sí le va a gustar. O si no el término dominio propio, pero estamos hablando nosotros de exactamente lo mismo. Estamos hablando de la necesidad de desarrollar esa autodisciplina en nuestras vidas. Y últimamente hemos estado viendo lo que son los enemigos principales de esa autodisciplina, como lo son el cinismo, el negativismo, el derrotismo, la evasión y últimamente la postergación. Ya que los enemigos quedaron evidenciados, esos son los enemigos, o al menos los principales enemigos. Y se cuenta que es así, que si mi vida está llena de cinismo, yo no voy a poder crecer en autodisciplina. Si mi vida está llena de negativismo, no voy a poder crecer en autodisciplina. Si mi vida está llena de derrotismo, no voy a poder crecer en autodisciplina. Si mi vida está llena de evasión, no voy a poder crecer en autodisciplina. Si mi vida está llena de postergación, pues yo no voy a poder crecer en autodisciplina. Yo necesito deshacerme de de estas estrategias, de estas tretas que son de la carne, viven en la carne y que son los principales eh, obstáculos, son los principales opositores y son los principales saboteadores de esa templanza, de ese dominio propio, de esa firmeza, ¿sí? De esa solidez que yo necesito en las cosas de Dios. El cristiano tiene que ser sólido, tiene que ser firme. El cristiano tiene que ser templado. Si no es templado, si no guarda el corazón, pues entonces, en algún momento, cualquier cosa utilizada por el mismo diablo nos desestabiliza y nos manda a la lona. La templanza tiene que ser característica del carácter del cristiano. Bueno, y después ya de haber evidenciado estos enemigos, entonces pasamos a un tema, porque es el tema que comienza a tratar y a poner en su sitio a cada uno de estos 5 enemigos. Y ese tema
en la Sagrada Escritura, porque es que usted lo revisa en el Antiguo Testamento y lo revisa en el Nuevo Testamento, y es una cosa tan interesante, y es una cosa tan así, pero uno no cae en cuenta que es así. O sea, cuando la vida de uno se le llena de cinismo, uno le dice, Señor, arranca el cinismo. Señor, yo no quiero ser más cínico. Y eso, el que por la gracia de Dios reconoce el cinismo, y el que por la gracia de Dios reconoce el negativismo y el derrotismo y la evasión y la postergación. Porque eso es una gracia de Dios el poder reconocer todas estas cosas. No todo el mundo lo logra, ¿no? O sea, usted se encuentra a cínicos que no se creen cínicos. Y usted se encuentra a negativos, gente muy negativa, pero que no se consideran negativos. ¿Sí le ha pasado? O usted se encuentra gente derrotista. Ellos no intentan nada, porque le ven el defecto desde el principio, pero ellos no se asumen como derrotistas. O usted encuentra gente evasora, evasiva, pero ellos no reconocen que son así. Ay, ¿cómo se le ocurre? Le dicen a uno cómo se le ocurre. O gente que posterga, que deja para dentro un ratico, para más tarde, para mañana, para la otra semana, lo que obligatoriamente necesita hacer ya. Y cuando usted le dice, deje de postergar tanto las cosas, dice, ay, no, ¿cómo se le ocurre? Yo soy lo más diligente que existe. No, no es así, no son diligentes. Lo que pasa es que, pues uno no cae en cuenta de su propio pecado hasta que el Espíritu de Dios no lo convence a uno de su propio pecado. Uno no cae en cuenta de su propia maña, de su propio vicio, hasta que el Espíritu de Dios no lo convence a uno de su propia maña y de su propio vicio. O sea, usted encuentra gente metida de lleno en el alcoholismo, en el tabaquismo, que cuando se habla de vicios, ellos codean a los demás, pero ellos no se consideran viciosos. No se consideran viciosos y están adictos al alcohol. No se consideran viciosos y están adictos al cigarrillo. No se consideran viciosos y están adictos a la calle. Pero no se consideran así. Y si alguien los confronta, venga, es que cuando hablamos del vicioso estamos hablando de usted. Usted es el vicioso. Entonces se sienten ofendidos, se levantan y se van. No puedo creer que me haya dicho vicioso. Pero es que si se le dice vicioso es porque es vicioso. Porque el Nuevo Testamento dice que el viejo hombre, ¿se acuerda que la Biblia dice que el viejo hombre está viciado? Quiere decir que al viejo hombre le encantan los vicios. Entonces no estamos hablando nada así como novedoso, porque eso está ahí en la Sagrada Escritura. Pero para caer en cuenta de todo esto, vuelvo y lo repito, se necesita la acción, la obra del Espíritu Santo, de lo contrario no se va a poder hacer. Bueno, y entonces cuando usted revisa estos 5 temas en la Sagrada Escritura, estos 5 y otros, estos 5 y una lista innumerable de cosas que hay en nosotros y que no pueden seguir estando en nosotros, prácticamente la respuesta o la solución es la misma. Y mire que la mayoría de las veces la solución ni siquiera es la oración. Porque es que, a ver, hay mucha gente que le dice, Señor, quítame este vicio, Señor, quítame este vicio, Señor, quítame este vicio, Señor, quítame este vicio, Señor, quítame este vicio. Pero el vicio sigue ahí. Y entonces son tan cínicos que dicen, mire, yo le he pedido tanto al Señor que me quite este vicio y no me lo ha quitado. Yo creo que si fuera la voluntad de Dios quitarme ese vicio, ya me lo hubiera quitado. O sea que le echan la culpa a Dios, así son de cínicos, le echan la culpa a Dios del por qué siguen en el cinismo o por qué siguen en ese vicio. Porque es que cuando yo oro, yo tengo que orar de manera inteligente. Y entendamos que es que cuando se refiere a cosas de cambio, a cosas de transformación, pues eso se da a través de la voluntad del hombre. Entonces no es solamente quítame el vicio, sino dame la fuerza de voluntad para yo poder tomar la decisión de, si se da cuenta que la oración es otra, dame, Señor Dios, esa fortaleza en el carácter para yo tomar la decisión y dejar de ser tan grosero, ejemplo, y dejar de ser mentiroso, ejemplo. Arranca la mentira de mi vida, 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 la mentira está ahí. ¿Por qué? Porque es que Dios no obra de manera mágica. Dios obra a través de herramientas o a través de instrumentos, de seres humanos que tienen voluntad, de seres con voluntad. Lo que Dios hace es fortalecer esa voluntad para a través de esa voluntad fortalecida, a través de una decisión tomada, hacer grandes obras. Por eso el texto dice, en Dios haremos proezas. Eso quiere decir, Dios te pido que hagas proezas, Dios te pido que hagas milagros, Dios te pido que hagas prodigios, Dios te pido que hagas portentos, Dios te pido que hagas maravillas. Pero cuando el texto dice, en Dios haremos proezas,
Eso quiere decir que Dios hace maravillas, pero a través mío. Que Dios hace milagros, pero a través mío. Que Dios hace prodigios, pero a través mío. Que Dios muestra señales, pero a través mío. No de manera mágica o mística, sino a través de un instrumento que entiende y se dispone. Es que es así. Les recuerdo que ese don en la Biblia se llama el don de hacer milagros. No se llama el don de milagros, sino el don de hacer milagros, lo cual quiere decir que los milagros se tienen que hacer. Los milagros se tienen que provocar y se provocan a través de una persona que cree, una persona que entiende. Asimismo las transformaciones. Entonces hay algo que yo debo entender y que es lo que provoca la transformación en mi propia vida. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debo entender? Lo que yo debo entender es que yo le digo al Señor, quíteme lo evasor, por ejemplo, quíteme lo postergador, y lo postergador no se me quita. ¿Pero por qué? Porque no es mágico. Porque eso se da a través de la voluntad. Lo que Dios hace es fortalecer mi voluntad. Convencerme de que soy un postergador, convencerme de que yo no puedo seguir siendo un postergador y fortalecer mi voluntad para luchar en contra de la postergación. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Como el que es adicto al adulterio, por ejemplo. Entonces, Señor, quítame el adulterio, Señor, quítame el adulterio. O la esposa, digamos, Señor, retírale toda mujer. Señor, que no se encuentre con ninguna mujer. Señor Dios, que en el trabajo ninguna mujer se le acerque. Imagínense esa clase de oraciones. Señor Dios, que en la calle ninguna mujer lo mire. Señor, que en el bus ninguna mujer se le acerque. Señor Dios, que es esa clase de oraciones tan tontas. Si de eso dependiera, entonces tocaría agarrar a ese señor y encerrarlo en una urna, cosa que no vea para afuera y que nadie de afuera vea para adentro, para poderlo mantener sin el acto físico del adulterio, porque como no hemos tratado su interior, el hombre seguirá adulterando, porque la Biblia dice cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio seguirá en el corazón. Así no se encame con ninguna otra, pero el adulterio seguirá en lo profundo de su corazón. Dese cuenta que a veces nosotros hacemos unas oraciones bien absurdas, toches, pingas, bobas. Señor, que nadie lo mire en la calle. Señor, que nadie la mire. Señor, aléjale toda mujer. Señor, aléjale todo hombre. ¿Cómo así? Pero si una persona ha sido convencida por el Espíritu del Señor, si una persona ha sido fortalecida en su voluntad por el Espíritu del Señor, entiende esto y trabaja en esto, pues puede estar rodeado de quien quiera y no va a caer. Es más, va a hacer lo que dice la Sagrada Escritura: huya de las pasiones juveniles. Pero será una decisión que toma él, será una decisión que toma ella. No será una oración desde el susto del cónyuge diciendo, Señor, que nadie me lo mire o que nadie me la mire. ¿Qué es esa clase de oración? Pregunto, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay algo que nosotros comenzamos a notar. Y es lo siguiente. A ver, tengo tantos textos que no sé ni por dónde comenzar. Pero bueno, comencemos por Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Bien. Recuerde que Santiago capítulo 3, al menos del 1 al 11, del 1 al 12, está hablando de una cosa. ¿De qué? Muy fácil para usted, ¿cierto? Ahí va a encontrar un título. O si no, usted se va a acordar. Muy fácil para usted. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12, está hablando de una cosa. ¿De qué? Muy bien. De la lengua. Muy bien. Cuando se habla en Santiago capítulo 3 acerca de la lengua, se está hablando exactamente de qué. Está hablando de las palabras, ¿cierto? Se está hablando de la forma de hablar. Porque es con la lengua, ¿sí? Que nosotros hablamos. O las palabras, el lenguaje está relacionado con ese órgano que conocemos como la lengua. Está hablando de las palabras. Y esto, pues nosotros ya pasamos un día estudiamos Santiago. ¿Usted se acuerda quién tomó Santiago conmigo?
Santiago, ya lo vimos capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra. ¿Quién tomó Santiago conmigo? En donde hablábamos de la madurez espiritual. Porque el tema de la carta de Santiago es la madurez espiritual. ¿Quién tomó Santiago conmigo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dice yo? Yo estuve ahí en Santiago. Ah, bueno, Juan Esteban dice yo tomé Santiago. Don Henry dice yo tomé Santiago. Muy bien. Si estudiamos los 5 capítulos de Santiago, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, y fue un estudio muy, pero muy edificante. Ok, entonces no podemos aquí examinar todos estos versículos, sino solamente el versículo 2. Y el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esa es la última frase. O sea, desde la coma hasta el punto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esa frase es magnífica. Está hablando de capaz, de ser capaz de refrenar todo el cuerpo. Dese cuenta que para refrenar el cuerpo, y lo ligamos aquí con, por ejemplo, el vicio, porque es que cuando el cuerpo está viciado, cuando el cuerpo está amañado, o sea, lleno de mañas, cuando el cuerpo está acostumbrado al vicio, pues el cuerpo arrastra al individuo al vicio, ¿no? Pero cuando el individuo ahora es capaz de refrenar su cuerpo, quiere decir que es capaz de abstenerlo del vicio. Quiere decir que es capaz de refrenar al cuerpo para que no se envicie más, para que no cometa más determinado pecado, para que no sea más cínico, para que no sea más negativo, ni derrotista, ni evasor, ni postergador. ¿Me estoy haciendo entender? Pero también la frase dice que eso es una capacidad, ¿no? Que es una capacidad. Lógicamente es una capacidad, pues no todo el mundo la tiene. Es una habilidad, y si es una habilidad, no todo el mundo la tiene, ¿cierto? Eso es un poder, y si es un poder, no todo el mundo lo tiene, pero ahí dice claramente, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Se necesita que esa capacidad. Note que aquí está hablando de qué, porque no está diciendo, es capaz de refrenar al otro. No está hablando de eso, sino capaz de refrenarse usted mismo. Y si está hablando de la capacidad de refrenarse a usted mismo, no al otro, capacidad de refrenarse usted mismo, no a su marido, no. A más de una le encantaría la capacidad de refrenar al marido y de que el marido hiciera lo que ella quiere. O a más de uno le gustaría la capacidad de refrenar a la mujer, a la esposa, y poner a la mujer, a la esposa a hacer lo que él quiere. Pero no, de esa capacidad no. De esa capacidad no está hablando acá. Está hablando de la capacidad de refrenarse a sí mismo. ¿Cómo se llama esa capacidad en la Biblia? La capacidad de refrenarse a sí mismo, la capacidad de dominarse a sí mismo, la capacidad de ponerse a sí mismo a hacer lo que ha determinado que se haga. Eso se llama dominio propio. Si lo nota ahí, eso se llama dominio propio. Ahora, no esperemos pues que el Señor nos dé todo molidito, como quien le da compotica al otro o papillita al otro, que sí, que eso es todo como licuadito, todo como con cucharita. No. Si en algún lugar yo encuentro dominio propio y en otro lugar encuentro que se habla de la capacidad de refrenar todo el cuerpo, pues está hablando de lo mismo. Solamente que en un lugar me está dando el concepto y en el otro lugar me está dando la definición o el significado del concepto. Así es Dios. Por eso dice la Sagrada Escritura, escudriñe las Escrituras. Escudriñe, la palabra escudriñe la Biblia. Escudriñe. Muy bien. Ahora, aquí dice claramente que esa capacidad de refrenar mi cuerpo, paráfrasis, de refrenar mi vida, esa capacidad de refrenarme a mí mismo, esa capacidad de hacer que mi vida tome por otro camino, que mi vida era así, pero ahora es de otra manera. Y dése cuenta ahí
Que claro, es una cosa que Dios obra en mi vida, pero Dios obra en mi vida, o Dios lo hace en mi vida, dándome a mí la capacidad para que yo, dese cuenta, dándome a mí la capacidad, porque habla de ser capaz, dándome a mí la capacidad para que yo con esa capacidad refrene mi cuerpo, refrene mi vida y la conduzca por los caminos que a Dios le agradan. Si lo notamos. O sea, aquí no es, Señor, refrena mi cuerpo, Señor, te pido que refrenes mi cuerpo, Señor, te pido que refrenes mi mente, Señor, te pido que refrenes mi corazón, Señor, te pido que refrenes. Cuando yo veo la Biblia y ahí dice claramente que yo tengo que ser capaz de refrenar mi propio cuerpo, que no es Dios el que lo hace, sino que soy yo. La parte que yo hago es refrenar mi cuerpo. La parte que Dios hace es darme la capacidad, darme el poder, darme las herramientas, dotarme de ellas para con ellas yo ahora refrenar todo mi cuerpo. ¿Quién lo está entendiendo? Porque es que a veces hacemos oraciones mágicas y las oraciones mágicas son absurdas. Esas oraciones en donde yo busco un toque mágico del cipín, un toque mágico, pues son absurdas. Yo me voy a quedar esperando eso. Yo me voy a quedar esperando eso. Me voy a quedar esperando un toque mágico y un toque mágico nunca va a aparecer. Acabo de preguntar, ¿quién lo está entendiendo? Regálenme alguna reflexión aquí. Regálenme alguna reflexión porque estamos diciendo es que Dios hace todas estas cosas pero a través de un instrumento al cual Él mismo capacita. Y estamos hablando en contra de los toques mágicos. Estamos hablando en contra de las oraciones que piden toques mágicos. Porque es que Dios no funciona así. No funciona así. Bueno, y alguno dirá, sí, pero a través de un toque mágico, no te toque mágico, la Virgen quedó embarazada. Y de ahí en adelante muchos han tomado el embarazo de la Virgen como su refrán preferido o su proverbio preferido. Porque dicen, y entonces, ¿cómo fue? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Así hablan los tontarrones, burlándose de la persona del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Así hablan los tontarrones, burlándose de las cosas sagradas. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vamos a pagar por obra y gracia del Espíritu Santo? Así hablan los neófitos, los tontos, burlándose del Señor y de su palabra. La Biblia es clarísima, pero clarísima. Cuando dice que el ángel busca a la Virgen y el resultado es que la Virgen dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su voluntad. Dese cuenta. Los que se mofan y dicen que por obra y gracia del Espíritu Santo, ellos se están refiriendo a que eso fue como un toque mágico. Que sencilla vino como una mano misteriosa y tocó un vientre y ese vientre quedó embarazado así, sin más. Como mágico. Como quien le cae un maletinado de pesos, dólares, euros encima de la cabeza. Así. Mágico. Pues no es mágico. Con Dios nada es mágico. Dios siempre va a buscar una herramienta, un instrumento. Y a esa herramienta, a ese instrumento, lo primero que Dios hace es convencerlo de eso que quiere hacer con él. Y cuando lo ha convencido de eso que quiere hacer con él o de eso que quiere hacer con ella, y la herramienta o el instrumento dice, he aquí la sierva de Jehová, entonces la Virgen concibe. Qué impresionante. Entonces la Virgen queda embarazada. ¿Cuándo? Cuando está convencido, porque recuerde que la fe es certeza y convicción. O sea que antes de que ocurra un milagro, el individuo tiene que ser convencido. Esta certeza y convicción es fe. Los milagros ocurren por la fe, se hacen, se fabrican, se provocan. Cuando hablamos de por obra y gracia del Espíritu Santo, ahí se está refiriendo es a un proceso de convencimiento en el cual el individuo se convierte en el siervo, en el esclavo del Señor. Dice, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo según tu voluntad. Pero el siervo del Señor no está esperando toques mágicos. No, no es así. Lo que Dios está esperando y el siervo conocedor de la palabra de Dios está esperando es que la obra se haga, el milagro se haga, pero a través del individuo que fue convencido por el Señor.
Es así. Revisa otra vez en su cabecita el proceso con Abraham y con Sara. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a ser el padre de multitudes, que si usted va a ser heredero de una tierra prometida, y sobre esa tierra van a haber multitudes de descendientes suyos, los físicos, pero también si sobre el planeta van a haber multitudes de descendientes suyos, los descendientes espirituales, pues va a ser a través de su fe para que se produzca el milagro. Y recuerde usted que Dios se lo dijo a Abraham a los 75 años e Isaac nació cuando él tenía 100. 25 años. Ahora, ¿por qué esperar 25 años? ¿Por qué no hacer un toque mágico? ¿Por qué no obrar un toque mágico cuando él tenía 75? Porque es que Dios no obra con toques mágicos. Dios no responde oraciones que están más ligadas a la magia y a la superchería y a la brujería que realmente a su propósito. Entonces el tema con Abraham es, Abraham, mientras que usted no lo crea, la promesa se queda en forma de promesa. Así es. Y mientras que Abraham y también Sara no lo crean, la promesa se queda en forma de promesa y nunca la promesa va a llegar a su estado de cumplimiento. Punto. Pues qué necesidad tenía Dios de venir a la Virgen y darle el mensaje de que había sido escogida para que en su vientre el Salvador del mundo viniera a esta tierra. Porque sencilla, o sea, no tenía necesidad de avisarle nada, ¿cierto? Porque sencillamente, pues no sé, ella se estaba bañando y vio que su barriga estaba abultada y dijo, ¿qué me está pasando? Y fue y se hizo una ecografía, señora, usted está embarazada, pero ¿cómo voy a estar embarazada si yo no conozco varón? Algo así sin avisarle nada. O se acuesta a dormir sencillamente y al otro día amanece con 3, 4, 5 o 6 meses de embarazo. ¿Y a mí qué me pasó? ¿Sí? Me embaracé en un sueño. Es que Dios no obra así. ¿Sí se da cuenta que Dios no obra así? Dios lo primero que hace cuando intercepta a un individuo es hablar con el individuo, charlar con el individuo, darle un conocimiento al individuo. Ese conocimiento provoca fe, origina fe. Y entre más hable Dios con el individuo, más fe en el interior del individuo. Y entre más fe, pues más cercano está el cumplimiento de la promesa o la realización de la promesa. Es que es así. Ahora yo voy a leer lo que usted muy amablemente ha escrito. Yo tengo que cooperar, dice. Requiere esfuerzo, autodisciplina, disposición para que el Espíritu Santo pueda perfeccionar la obra. Muy bien. Él nos da el dominio propio para no caer. Es muy bueno tener claro cuál es el procedimiento correcto para lograr las cosas y no ser facilistas, para luego echarle la culpa a Dios de no tener buenos resultados. Muy bien. Dios quiere que yo en realidad si quiero un cambio positivo en mi vida. Se trata de llevar esa capacidad que Dios ha puesto en mí, de llevar en acción el dominio propio, en mí, en cada situación, para que el nombre de mi Señor sea glorificado. Muy bien. Muchas gracias por responder. Y aquí dice, entonces, primero, yo refreno todo mi cuerpo, yo refreno toda mi vida, yo conduzco mi vida, ¿sí? Por el camino señalado, siempre y cuando yo tenga la capacidad. Necesito la capacidad de hacer eso. Lo contrario a refrenar, ahí aparece la palabra refrenar. Lo contrario a refrenar, ¿qué sería? ¿Qué sería? Regáleme un antónimo el que usted considere. Lo contrario a frenar, lo contrario a refrenar, lo contrario a estacionar, lo contrario a detener, lo contrario a administrar, lo contrario a dirigir. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Hay sinónimos bien chéveres. Muy buena noche, don Héctor. ¿Cómo está? Me alegra muchísimo. Ese está muy bueno. Porque lo contrario de refrenar sería desenfrenar. ¿Sí? Mire, refrenar. Dentro está la palabra freno. Dese cuenta. Desenfrenar. ¿Sí? Dentro está la palabra freno. En la palabra refrenar, usted puso el freno y se lo puso bien puesto. En la palabra desenfrenar, usted le soltó el freno. O mejor dicho, se quedó sin frenos. Ahora, ¿qué le pasa a una vida? Dígame, ¿qué le pasa a su vida si usted se queda sin frenos? Si se queda sin frenos mentales, si se queda sin frenos emocionales, si se queda sin frenos espirituales,
si se queda sin frenos en su moral, si se queda sin frenos en su pudor, si se queda sin frenos en su castidad, dígame. Si se queda usted sin frenos en su comportamiento, en su testimonio, en su conducta, dígame qué pasaría con usted. Usted se conoce muy bien, ¿no? Yo no lo conozco y es mejor que yo no lo conozca también. Usted me conoce, no tan bien, y es mejor que no me conozca tan bien. ¿Para qué quiere conocerme tan bien? ¿Y yo para qué lo quiero conocer a usted tan bien? O sea, eso no está en la Sagrada Escritura, ¿no? Que un hermano tiene que conocer allá hasta el fondo al otro hermano. No, eso no está en la Sagrada Escritura. Yo me quedo con lo que yo conozco de usted. Con lo que yo conozco de usted, yo alcanzo a quererlo a usted, yo alcanzo a respetarlo a usted. Con lo que usted conoce de mí, usted alcanza a quererme a mí, a respetarme a mí, quédese con eso, ya. Ya. El que nos conoce hasta el fondo es Dios. Y nosotros mismos nos conocemos hasta el fondo, ¿no? Es que en la medida en que usted conozca hasta el fondo al hermano Rubelio, usted se va a dar cuenta quién es el hermano Rubelio. Bah, pues no está diciendo nada sabio, la verdad. Porque también en la medida en que usted conoce a la hermana Marta León, pues va a conocer realmente quién es Marta León. Va, pues se sobreentiende. Y en la medida en que usted conozca al fondo a Carolina Moya, pues usted va a saber muy bien quién es Carolina Moya. Pues claro, obvio, pero clarísimo. Y en la medida en que usted conozca al fondo a Liliana, se va a dar cuenta quién es Liliana, la clase de persona que es Liliana. Pues por supuesto, y en la medida en que usted me conozca a mí al fondo, se va a dar cuenta la clase de tipo que yo soy. De pronto se va a sorprender para bien o se va a sorprender para mal. O sea, quédese con eso. Quédese con lo que Dios permite que usted conozca y que yo conozca, que nosotros conozcamos. Ya, punto, se acabó. Si necesita de mi ayuda, con mucho gusto yo voy a orar por usted. Si necesita un consejo, le voy a dar un consejo con base en la palabra de Dios. Y hasta ahí, cada uno tiene que estar procurando su propia transformación. Es que hemos hablado demasiado de gente entrometida, gente chismosa, gente con una lengua viperina. No se ocupan en su propio cambio de vida, no, en eso no se ocupan, sino que se ocupan es mirándole el defecto, el pecado, la falla, el detalle al otro y a ver cómo ellos, con esa santurronería que los envuelve y con esa criticadera harta, a ver cómo les cambia la vida. No, no le va a cambiar la vida a nadie. Lo que va a hacer es dañar, va a dañar al otro, va a dañar la obra de Dios. Cállese la boca más bien. Por eso el texto dice claramente, mire, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Y con qué ofendemos? Con la boca, con la lengua. En lugar de estar nosotros por allá metiendo la cucharada donde nadie nos ha mandado, ¿por qué más bien no conseguimos, a través del uso apropiado de la lengua, la capacidad de refrenar mi vida? A través de la lengua yo no adquiero la capacidad de refrenar su vida. No, su vida es la suya. Y usted le responde a Dios por su vida. A través del uso adecuado de la lengua yo obtengo la capacidad de refrenar mi propia vida. Es que yo lo que necesito es refrenar mi propia vida. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que darle cuenta a Dios es de mi propia vida y no de la suya. Y entonces cuando yo entiendo que tengo que darle a Dios cuenta, rendirle a Dios cuenta de mi vida y no de la suya, pues ahí se me quitó la fea maña de estarme metiendo en su vida. Ya. Entonces usted debe encontrar en el hermano en Cristo, mire, un servidor, una ayuda, un apoyo, un consejero. Eso debe encontrar, un orante eficaz, un hombro, un apoyo, todo eso debe encontrar. Pero no puede encontrar, no debería encontrar en el hermano en Cristo un entrometido, un lambón, un sapo, un metido, un metiche. Eso no lo debería encontrar. No, obvio que no. ¿Usted me puede ayudar a orar? Claro que sí. ¿Cuál es la situación? Esta. Muy bien. ¿La puedo publicar? Mire, la mayoría de las veces, si a usted le consta, cuando usted me cuenta algo personalmente o me lo cuenta a través del teléfono, a través del WhatsApp, y me dice, es que es para ver si oramos. Yo, claro que sí. ¿Lo puedo publicar en el grupo? Siempre pregunto. ¿Lo puedo publicar en el grupo? Sí, por favor. ¿Lo puedo publicar en el grupo? No, por favor, eso no lo publique en el grupo. No, más bien, ayúdeme usted. Solamente usted a orar. Yo, genial. No voy a publicar algo que usted me ha dicho no publique. Pero si usted me pide el favor, venga, publicamos esto para orar. Claro que sí lo voy a hacer. Y la mayoría de las veces, si no todas las veces, yo le digo, me hace un favor usted mismo con sus propios deditos. Usted redacta un texto. Redacte el texto, la solicitud de oración, envíemelo a mi WhatsApp y eso mismo, tal cual yo lo voy a poner ahí. Ya. De esa manera, ¿qué hacemos? De esa manera, pues, varias cosas. Uno, es que la situación realmente, ¿quién la conoce? Usted. Entonces, redáctela usted. Dos,
pues de esa manera usted no siente que se le está poniendo o se le está quitando a su situación. ¿Sí? Oiga, pero yo le dije a este un tomate y me está vendiendo el guacal completo, ¿no? No, no. De lo que se trata es ceñirnos exactamente al contexto. Es eso. Es eso. Yo creo que suficiente trabajo tenemos nosotros con nuestra propia vida. ¿O no? ¿O no tiene suficiente trabajo con su propia vida? ¿No es cierto? ¿Qué dice? ¿No tiene suficiente ocupación con su propia vida? ¿Qué dice? ¿Sí? Muy bien. Pero por supuesto. Entonces, como tiene usted suficiente ocupación con su propia vida, no se meta en la mía. Y ahora me lo digo a mí mismo. Como yo tengo suficiente ocupación y suficiente trabajo en mi propia vida, pues entonces yo no me meto en la suya. No, 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 no. Pero si yo lo llego a necesitar, usted me dice, pues cuente conmigo, claro que sí, yo voy a estar ahí para ayudarlo. Y si usted me llega a necesitar, pues lo mismo. Oye, ore por mí. ¿Sí? Ore por mí. Esa es la manera correcta de usar la lengua. Aquí, volvemos al contexto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Tremendo. Pero para poder refrenar todo el cuerpo, primero hay que aprender a usar correctamente la boca, correctamente las palabras. El uso correcto de la lengua, el uso correcto de las palabras es la capacidad que Dios me da para refrenar mi propia vida, para transformarla, para cambiarla. Ahora, alguno dirá aquí, créame que estoy en una introducción y no he podido salir de la introducción. Yo creo que Dios no me ha dejado salir de la introducción. Pero es que alguno dirá acá, pero es que si el que lo cambia a uno es Dios. Uf, otra vez. El que lo cambia a uno es Dios. Hágame el favor y va a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Primero Romanos, capítulo 12, versículo 2. Me avisa, por favor. Ya, ese versículo, aquí todo el mundo se lo sabe, ¿cierto? Y si usted no se lo sabe, pues memorícelo. Porque el texto dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero mire que el texto dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Y quién está hablando ahí? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo me dice a mí, transformaos, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Cuando el Espíritu Santo le dice a usted, transformaos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted? Lo que le está diciendo a usted es, muy bien, cambie, que cambie. Eso, Dios diciéndome a mí, cambie. ¿Cambie? Dios diciéndome a mí, transfórmese. ¿Transfórmese? Impresionante. Dios me está diciendo a mí, transfigúrese. ¿Transfigure? ¿Yo? ¿Yo me puedo cambiar a mí mismo? ¿Yo me puedo transformar a mí mismo? El texto dice que sí. Y que ocurre cuando mi entendimiento es renovado. Ahora, algunos van a chocar con esto. Porque cuando leen 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, busque 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Me avisa cuando ya. Bien, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, o la palabra transformado aparece otra vez. La palabra transformado apareció en Romanos 12:2, en donde Dios me está diciendo a mí, transfórmese. Y la palabra transformado aparece aquí en 2 Corintios 3:18, en donde dice, somos transformados. O sea, aquí no me transformo yo, aquí otro es el que me transforma, aquí no me cambio yo, aquí es otro el que me cambia. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces a algunos se les convierte esto en un rompecocos, en una contradicción, porque no pueden entender cómo 2 Corintios 3:18 dice que el Espíritu Santo me cambia, mientras que
Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que yo me tengo que cambiar a mí mismo. Pero pues en la Biblia no hay ninguna clase de contradicción. Lo que podemos decir es que efectivamente Dios a mí me cambia. Y también podemos decir que efectivamente yo me cambio a mí mismo. Porque Dios a mí me cambia ¿de qué manera? Dios a mí me cambia dándome la capacidad de cambio. O sea, la capacidad mencionada en Santiago capítulo 3, versículo 2. ¿Me estoy haciendo entender? Es la parte que Dios hace. Dios me da la capacidad. Dios me da la forma. Dios me da el poder. Dios me da el mecanismo. Dios me da la herramienta. Me da el medio. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Pues lo que yo tengo que hacer es usar la herramienta, usar el medio, usar el método, ¿sí? Usar la forma, usar la capacidad y cambiarme a mí mismo. Entonces no hay ninguna contradicción. Dios me cambia dándome la capacidad y yo me cambio usando la capacidad que Dios me dio. ¿Está claro? No hay ninguna contradicción entre Romanos 12:2 y 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Sencillamente que es que esto es un rompecabezas. Entonces, en la transformación de un individuo, ¿cuál es la parte que Dios hace? Y en la transformación de un individuo, ¿cuál es la parte que el mismo individuo hace? ¿No es cierto? Con la capacidad de poder ser cambiada, yo debo ponerla en práctica. Muy bien, capacidad dada por Dios. Eso lo enseña la Biblia. Ahí está en la Sagrada Escritura, ¿no? Pero usted encuentra muchos cristianos que dicen, no, pero es que si no me puedo cambiar ni a mí mismo porque el que me cambia es Dios. ¿Oh? Claro, yo no me puedo cambiar a mí mismo por mí mismo. O sea, no me puedo cambiar a mí mismo en mis propias fuerzas. Eso no lo puedo hacer, porque ¿cómo me cambio a mí mismo en mis propias fuerzas? Y eso lo hemos dicho en la carta a los Romanos. Si usted pone algunos audios de Romanos, hemos dicho, si ni siquiera me puedo cambiar a mí mismo. Claro, es que no me puedo cambiar a mí mismo. En mis fuerzas, en mi carne, en mi humanidad, no me puedo cambiar a mí mismo. Pero en las fuerzas de Dios, andando en el Espíritu, viviendo según Dios, con la capacidad que Dios me da, es obvio que sí puedo cambiarme a mí mismo. Entonces no hay ninguna clase de contradicción acá. Ninguna clase de contradicción. Cuando hablamos del cinismo, pregunta, ¿un cristiano puede dejar de ser cínico? Cuando hablamos del negativismo, pregunta, ¿un cristiano puede dejar de ser negativo? Cuando hablamos del derrotismo, pregunta, ¿un cristiano puede dejar de ser derrotista? Cuando hablamos de la evasión, pregunta, ¿un cristiano puede dejar de ser evasor? Cuando hablamos de la postergación, pregunta, ¿un cristiano puede dejar de ser postergador? ¿Sí puede o no puede? Sí puede. Ok, entonces la pregunta es, muy bien, ¿quién cambia al cínico? Buena pregunta, ¿cierto? Ojo la respuesta. Deme la respuesta completa. ¿Quién cambia al negativo? ¿Quién cambia al derrotista? ¿Quién cambia al evasor? ¿Quién cambia al postergador? ¿Quién cambia al vicioso, al mañoso? ¿Sí? ¿Quién cambia a ese que no ha logrado refrenar su propia ira, su propio mal genio? Que tiene un temperamento como endiablado. ¿Quién lo cambia? ¿Cómo es la transformación? ¿Cómo es que se logra el cambio? Si usted este nudito lo logra desamarrar, usted con ese nudito, usted ha desamarrado otros más nuditos. Usted se ha visto que a mí cuando pequeñito me enseñaron a hacer cadeneta con una agujita de crochet, ¿cierto? Y con lana. Entonces uno hace una cadeneta. ¿A quién le enseñaron a hacer cadeneta? ¿No es cierto? Una cadeneta. Esa cadeneta es como la misma cadeneta de los costales de arroz. Es como la misma manera de cerrar un costal de arroz. O es como la misma manera de cerrar algunos bultos de lo que sea. Si usted le encuentra el primer nudito, la cosa es encontrarle el nudito, pero usted le encuentra el primer nudito y le sacó el hilito, usted coge ese hilito y usted con una suavidad impresionante, lo va jalando y se va solito y lo abrió. ¿Sí? ¿Tiene idea de qué le estoy hablando? ¿Alguna vez lo ha hecho? Usted le encuentra y por ahí se fue y abrió la boca de la bolsa, abrió la boca del bulto, abrió la boca del paquete. Es exactamente así. Si usted entiende
lo de la transformación, ¿cómo es que se hace eso? ¿Cómo es que se cambia una persona? ¿Cómo es que se cambia un individuo? ¿Cómo es que cambio yo mismo? Ese es el nudito que usted agarró y ahí se fue y el resto se desanudó solito. Entonces yo le leo. Muy bien, ¿a usted quién lo cambia? Yo misma con la capacidad que Dios me da. ¡Qué bueno, señora Cecilia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo ha entendido muy bien, la felicito. ¿Cómo se cambia la señora Cecilia? Dice yo misma. ¿Cómo? Con la capacidad que Dios me da. Y esta es una respuesta maravillosa porque está enseñando que ella misma se cambia, pero también está enseñando que Dios la cambia. O sea, la primera parte de la respuesta de la señora Cecilia es Romanos 12:2 y la segunda parte de la respuesta de la señora Cecilia es 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Una maravilla. A ver qué dice Marta León. Dios me da la capacidad para cambiar, pero yo tengo que comprometérmelo, ¿ok? Con la capacidad que Dios me da, yo puedo cambiar. Exactamente. Muy bien, hermano Rubelio. Se transforma con la capacidad que Dios le da cuando anda en el Espíritu. Muy bien. Muy bien. Dios le da la capacidad de poder llevar a cabo ese cambio. Bien. Yo, por medio del Espíritu Santo, que me da la capacidad para hacerlo. Ok. Entonces, ¿cuál es la oración? La oración es cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. O la oración es dame la capacidad, la habilidad para cambiar. Dese cuenta la oración. Cambio con las capacidades y herramientas que nos da Dios. Exactamente así. Muy bien. Cuando tengo toda la convicción de dejar el pecado del vicio, el Espíritu Santo me ayuda en esa habilidad. Muy bien. Ah, exacto. Entonces no es transfórmame, sino dame la habilidad. Es lo mismo que dice. Y Santiago capítulo 3 es clarísimo al decir que esa capacidad se desarrolla cuando usted aprende a usar correctamente ¿qué? Las palabras. Las palabras. Ahora, aquí de lo que está hablando Santiago capítulo 3 versículo 2 es de hacer uso de las palabras, pero de hacer buen uso de las palabras para con quién. O sea, dirigir esas palabras a quién. Porque mire que el texto dice capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces hay que usar las palabras para con quién. Bueno, para con Dios, Señor, dame la habilidad. Pero si ya tiene la habilidad, si ya tiene la capacidad, ahora ¿con quién tiene que usar la capacidad? Cuando usamos las palabras con Dios, quiere decir que estamos orando. Pero cuando usamos la capacidad, mire lo que usted dice, conmigo mismo. Y eso usted lo encuentra en un montón de versículos de la Sagrada Escritura. Personas hablando consigo mismos. Personas hablando con ellos mismos. ¿Sí? Personas reconviniéndose a sí mismos. Personas exhortándose a sí mismos. Que cualquiera que los viera por la calle, o sea, una persona va caminando ahí por el andén, por la acera, va hablando con ella misma. Algún otro va por ahí en un transporte público y dirá, ahí lo vi hablando como un bobo. Hablando solo como un bobo. Como un loco. Pero este no está hablando como un bobo, no. Precisamente hay que sacarlo desde esa necedad. Este no está hablando como un loco, no. Precisamente hay que sacarlo de eso. Este está hablando es consigo mismo. El otro no lo entiende. Pero este está hablando con él mismo. Yo le voy a dar solamente un ejemplo, esto ya lo conoce. En el Salmo capítulo 103, versículo 1, que es muy conocido por todos, y hasta aquí vamos a llegar por hoy. A continuación tengo un curso prematrimonial, una lección de un curso prematrimonial que dar. Que a propósito, yo le he venido diciendo a usted, le he venido comentando que hay un domingo que nosotros no vamos a tener reunión. Y no vamos a tener reunión por varias razones. Y una de esas razones tiene que ver precisamente con estos cursos prematrimoniales que estamos dictando este año. Bien, que está a punto de comenzar otro curso prematrimonial. Serían 4 cursos prematrimoniales en este año. Eso es muy bueno cuando la gente dice, tomé la decisión, voy a enderezar mi vida delante del Señor. Eso es muy bueno. Pero también nos tenemos que organizar para poder hacer las cosas y para poder ayudar a la gente y para poder servir efectivamente. Entonces en estos días usted va a recibir la información. Cuando yo le diga, cuando le haga la publicación, cuando le llegue a su WhatsApp, usted no, ay, pero ¿por qué? Usted va a decir, no, es que ya nos habían dicho. Ya nos habían dicho que ese día no y nos van a dar las razones. Bueno, las razones son estas y estas y estas y estas. Pero en el Salmo 103 dice claramente, bendice alma mía a Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y ahí lo dejo. ¿Qué está haciendo David en el Salmo 103.1? Cuando dice, bendice alma mía, a Jehová. Cuando el cristiano lo lee, dice, está alabando, que no está alabando, que no está alabando. Pero ahí dice, bendice alma mía a Jehová. Sí, pero no está alabando. Ahí no está diciendo, te alabo Dios, te alabo Dios, te alabo Dios, te alabo Dios. No le está hablando a Dios. ¿A quién le está hablando? Muy bien, Johanna, le está hablando a su alma. Ahí dice, bendice alma mía, le está hablando a su alma. O sea, está haciendo buen uso, correcto uso de las palabras para con él mismo. Está refrenando su propia vida. Está poniendo su alma a que haga algo, note. Está exhortando su alma a que haga algo, note. Está obligando a su alma a que haga algo, note. Y está obligando a su alma a que haga algo, que alabar a Dios por medio de las palabras. Esa es la capacidad que Dios me da a mí. Porque Dios a mí me puede decir, alábeme, 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 y yo nunca lo alabo. Pero si yo tomo la palabra de Dios, alábeme, y yo... La voluntad de Dios es que yo lo alabe. Entonces, hay una parte de mi ser que no lo quiere alabar. ¿Cómo se llama alma? ¿Cómo se llama cuerpo? ¿Cómo se llama carne? Entonces yo agarro a mi alma y le digo, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor. Y yo, es decir, el espíritu, yo obligo, llevo a mi alma a alabar a Dios por medio de las palabras. Y esa es la capacidad que Dios me da para refrenar todo mi cuerpo, para cambiar mi vida, para transformar mi entorno. ¿Quieres saber más? No se pierda la de dentro de 8 días. Bendito Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra predicada hoy. Eres tan bueno, eres tan grande, eres tan misericordioso, mi Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza a ti te pertenecen, Señor. Gracias por hablarnos de esta manera tan lógica, por hablarnos, mi Dios, de esta manera tan racional, al centro de nuestro entendimiento, Señor Dios. Cosa que ninguno de nosotros puede decir que no lo entendió. Te doy gracias por las respuestas también. Te doy gracias por ese hermano, esa hermana que dice, bueno, entendí que yo me puedo cambiar por medio de la capacidad que Dios mismo me da. Y esa capacidad está en la boca. Esa capacidad está en la voluntad. Esa capacidad está en las palabras. Ayúdame a usar correctamente las palabras, mi Dios. De esto vamos a seguir hablando. Estaremos dentro de 8 días también en lo mismo. Por ahora te damos gracias, te pido que este mensaje edifique a los presentes. Yo estoy concentrado con aquellas personas o en aquellas personas que tú me has puesto, mi Dios, que son fieles a este ministerio. Y nos reservamos el derecho de admisión, mi Dios, con las personas, Señor, que solamente están calentando un puesto. Te doy gracias por estas personas, porque pagan el precio, se organizan, corren. Sé que sus vidas no son fáciles, como mi vida no es fácil, pero aquí estamos, buscando, aprendiendo de ti. Que a través de ellos otras personas conozcan esta palabra, ya sea que ellos la prediquen o ya sea que ellos compartan el link y que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.